Estas son 8 palabras que el Espíritu Santo ama, pero pocos cristianos las pronuncian. Si eres cristiano, pero nunca has dicho estas palabras al Espíritu Santo, puede que estés viviendo sin protección espiritual, sin dirección y sin respuesta de Dios. Y lo más peligroso no es eso, lo más peligroso es que te acostumbraste a vivir así y crees que es normal. Oras, sí, pero algo dentro de ti sigue inquieto, como si hubiera una batalla que no estás viendo, pero sí estás sintiendo. Porque hay noches en las que te acuestas, pero no descansas. Hay pensamientos que no se callan, hay cargas que no se van. Y en el fondo, sabes que amas a Dios, pero también sabes que algo falta. No es falta de fe, es falta de entrega real. Porque hay palabras que abren puertas espirituales y tú nunca las has dicho. No son palabras largas, no son oraciones complicadas, son palabras simples, pero cuando salen del alma, Dios entra en acción. Hoy vas a descubrir 8 palabras que el Espíritu Santo ama escuchar y que cuando las dices con sinceridad, Dios pelea por ti, te defiende y cambia lo que no puedes cambiar. Pero presta atención, porque la primera palabra es la que rompe el silencio. Y si no la dices, seguirás escondiéndote, incluso delante de Dios. Hay algo que pasa dentro de una persona cuando falla. No lo dice en voz alta, no lo publica, no lo comparte, pero lo siente. Es como si algo dentro de ella se encogiera. Se vuelve más silenciosa, más distante, más pesada, y sin darse cuenta empieza a hacer lo mismo que el ser humano ha hecho desde el principio: esconderse. No necesariamente de las personas, sino de Dios. Tal vez hoy fue uno de esos días. Intentaste hacerlo bien, pero en algún momento fallaste. Pensaste algo que sabías que no debías pensar. Dijiste algo que no debías decir. Reaccionaste de una forma que después te pesó. Y ahora, cuando llega el momento de acercarte a Dios, algo dentro de ti te frena. No es que no quieras, es que sientes que no puedes, como si necesitaras estar mejor para presentarte delante de Él. Como si primero tuvieras que arreglarte por dentro para luego acercarte. Pero eso es una mentira silenciosa que ha atrapado a muchos creyentes, porque Dios no te está esperando del otro lado de la perfección. Dios te está esperando exactamente en el lugar donde estás ahora mismo, cansado, confundido, con culpa, con pensamientos mezclados, con el alma en silencio. Y hay una palabra que rompe todo eso de inmediato. No es larga, no es complicada, no requiere preparación, solo requiere sinceridad. Aquí estoy. Cuando dices aquí estoy, no estás informando tu ubicación. Estás haciendo algo mucho más profundo. Estás dejando de huir. Estás saliendo del escondite interno donde te metiste sin darte cuenta. Estás enfrentando la vergüenza que te decía que no eras digno de hablar con Dios. Y en ese momento ocurre algo que muchos no entienden. Dios no retrocede cuando te acercas así. Dios se acerca más, porque Él no está buscando una versión perfecta de ti. Está buscando una versión sincera. Cuando dices, aquí estoy, estás derribando la barrera más grande entre tú y Dios, la distancia emocional. Estás diciendo, sin adornos, sin excusas, sin máscaras, no estoy bien, pero estoy aquí. Y esa frase tiene un peso espiritual enorme, porque mientras el enemigo intenta empujarte al aislamiento, Dios responde a la presencia. Mientras la culpa intenta silenciarte, Dios honra al que decide no esconderse más. Decir, aquí estoy, es un acto de valentía espiritual. Es entrar en la presencia de Dios sin filtros. Es permitir que Él vea lo que tú mismo a veces evitas mirar. Y es justamente ahí donde comienza la restauración. Porque Dios no trabaja con lo que aparentas. Él trabaja con lo que le entregas. Y si lo único que puedes entregarle hoy es tu cansancio, tu confusión,
tu error o tu silencio, eso es suficiente para que Él empiece a moverse. Cuando dices, aquí estoy, le estás dando acceso. Acceso a tu mente, acceso a tu corazón, acceso a tu noche. Y cuando Dios tiene acceso, Él actúa. Empieza a calmar lo que está agitado dentro de ti. Empieza a ordenar pensamientos que estaban desordenados. Empieza a quitar peso de donde tú ya no podías sostener más. No porque tú hiciste algo perfecto, sino porque decidiste no esconderte más, y hay algo aún más profundo. Muchas personas creen que necesitan sentir algo para acercarse a Dios. Esperan tener ganas, emoción, paz, pero la verdad es que la presencia de Dios no depende de lo que sientes, sino de la decisión que tomas. Decir, aquí estoy, no siempre viene acompañado de emoción. A veces viene con cansancio, a veces viene con duda, a veces viene con un susurro casi sin fuerza. Pero cuando es sincero, es poderoso, porque en ese momento no estás reaccionando a lo que sientes, estás actuando por fe, y la fe mueve a Dios. Tal vez hoy no tienes palabras largas, tal vez no tienes una oración estructurada, tal vez ni siquiera sabes por dónde empezar. Pero si puedes decir, aquí estoy, con el corazón abierto, eso es suficiente para iniciar algo que puede cambiar tu interior. Porque Dios no ignora al que se presenta. Él responde, Él entra, Él se acerca, Él comienza a restaurar lo que estaba roto, a sanar lo que estaba herido, a traer paz donde había inquietud. Y todo empieza con esa decisión sencilla pero profunda, dejar de esconderte. Pero aquí está el punto que muchos no entienden. Presentarse es solo el comienzo, porque hay personas que dicen, aquí estoy, pero siguen intentando resolver todo por su cuenta. Se acercan a Dios, pero no sueltan el control, y mientras eso pase, la carga no se va a ir. Porque hay una segunda palabra que define si Dios va a intervenir completamente, o si tú vas a seguir luchando solo, incluso después de acercarte. Hay una lucha silenciosa que muchos viven todos los días y no saben cómo salir de ella. Intentan ser fuertes, intentan resolver, intentan mantener todo bajo control, pero por dentro se están desgastando. Porque hay un punto en el que el alma se cansa de sostener lo que nunca fue diseñada para cargar. Tal vez tú conoces esa sensación. Terminas el día con la mente llena, con preocupaciones que no se apagan, con decisiones que no sabes cómo tomar, con batallas internas que nadie ve, y aunque oras, aunque crees, aunque sigues adelante, hay algo dentro de ti que sigue pesado, como si estuvieras peleando una guerra solo, incluso creyendo en Dios. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, porque se acercan a Dios, dicen, aquí estoy, pero no sueltan el control. Siguen intentando resolver todo por su cuenta. Siguen pensando que tienen que poder con todo. Siguen cargando lo que los está quebrando por dentro. Y eso no es fe, eso es agotamiento disfrazado de responsabilidad. Porque hay una palabra que cambia completamente esa dinámica. Una palabra que rompe el orgullo invisible que te hace creer que tienes que poder solo. Una palabra que abre la puerta para que Dios deje de ser espectador y se convierta en quien pelea por ti. Te necesito. No es una frase débil, es una declaración espiritual poderosa. Porque cuando dices te necesito, estás reconociendo algo que el orgullo siempre intenta esconder, que tú no puedes con todo, que hay cosas que te superan, que hay cargas que no sabes cómo sostener, y en lugar de seguir fingiendo fuerza, eliges rendirte, y esa rendición no te debilita, activa la intervención de Dios. Porque Dios no entra donde todo está bajo control humano. Él entra donde hay espacio para Él, y ese espacio se abre cuando tú reconoces tu necesidad.
El mundo te enseñó a ser autosuficiente, a no depender, a resolver, a aguantar, a seguir adelante sin mostrar debilidad. Pero en lo espiritual, eso se convierte en una barrera, porque mientras tú intentas hacerlo todo solo, Dios no interfiere, no porque no quiera ayudarte, sino porque no lo estás invitando realmente. Decir, te necesito, es romper esa barrera. Es decirle a Dios, ya no quiero seguir luchando sin tu ayuda, ya no quiero cargar esto solo, ya no quiero aparentar que puedo con todo cuando en realidad me está consumiendo. Y cuando esa palabra sale del corazón, algo cambia inmediatamente, porque en ese instante dejas de ser el único responsable de tu batalla. Dios entra, Dios toma control, Dios empieza a moverse en lo que tú no puedes mover, empieza a pelear en lo invisible, empieza a ordenar lo que tú no puedes entender, porque hay cosas que no se resuelven con esfuerzo, se resuelven con entrega. Y te necesito es la puerta de esa entrega. Tal vez hoy llegaste hasta aquí cansado, tal vez intentaste mantener todo en orden, pero por dentro sabes que no puedes seguir así. Y eso no es fracaso, es una señal. Es el momento en el que tu alma deja de resistir y empieza a reconocer, porque hay una diferencia entre conocer a Dios y depender de Dios. Y muchos se quedan en el conocimiento, pero nunca entran en la dependencia. Y es en la dependencia donde ocurre lo sobrenatural. Cuando dices, te necesito, no estás informando algo que Dios no sabe. Él ya sabe que lo necesitas, pero cuando tú lo dices, estás alineando tu corazón con esa verdad. Estás soltando el control que nunca tuviste realmente. Estás dejando de luchar desde tus fuerzas para empezar a descansar en las suyas. Y eso cambia todo, porque mientras tú descansas, Dios trabaja. Mientras tú sueltas, Dios sostiene. Mientras tú dejas de intentar controlar, Dios empieza a dirigir. Y hay algo que necesitas entender. Hay batallas que no se ganan peleando más, se ganan rindiéndose correctamente, porque cuando tú te rindes a Dios, no pierdes, te posicionas para que Él gane por ti. Y eso es exactamente lo que pasa cuando dices, te necesito con sinceridad. Dios no ignora esa palabra, Dios responde, Él entra en tu situación, Él pelea contra lo que te está atacando, Él sostiene lo que tú ya no puedes sostener, Él trae paz donde antes solo había presión. Pero muchos no llegan a experimentar eso, porque se quedan en la superficie, se presentan, reconocen, pero no limpian lo que los está atando por dentro. Y mientras eso no se enfrente, la carga sigue ahí, porque hay una tercera palabra que no solo abre la puerta, sino que rompe las cadenas que te están persiguiendo incluso cuando intentas descansar. Hay un peso que muchas personas cargan en silencio. No siempre se ve, no siempre se habla, pero está ahí. Se siente cuando te acuestas y tu mente no se apaga. Se siente cuando recuerdas algo que hiciste y desearías borrar. Se siente cuando intentas avanzar, pero algo dentro de ti te jala hacia atrás. No es solo cansancio, no es solo estrés, es culpa, es acumulación, es todo lo que no se enfrentó, todo lo que no se entregó. Muchos intentan ignorarlo, siguen adelante como si no pasara nada, se distraen, trabajan, se ocupan, pero el alma no olvida lo que no se sana, y llega la noche, y todo vuelve. Las palabras que no debiste decir, las decisiones que te pesan, los pensamientos que sabes que no estuvieron bien, y entonces aparece esa sensación incómoda, como si algo entre tú y Dios no estuviera limpio. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que con el tiempo se va a ir, que si no lo mencionan desaparece, pero lo que no se confiesa, se queda, y no solo se queda, te ata, te roba paz, te roba descanso, te roba claridad, porque hay una palabra que rompe todo eso de inmediato.
Una palabra que muchos evitan porque requiere humildad real. Perdóname. Decir perdóname no es repetir una frase religiosa. Es abrir una puerta que muchos mantienen cerrada por miedo. Es dejar de justificarte. Es dejar de esconder lo que pasó. Es reconocer con honestidad que fallaste y que no quieres seguir cargando eso. Y en ese momento ocurre algo que cambia completamente la atmósfera espiritual. Porque cuando tú reconoces, Dios limpia. No tienes que explicarlo perfecto. No tienes que construir una oración larga. Solo tienes que ser sincero. Porque Dios no está esperando un discurso. Está esperando un corazón abierto. Cuando dices perdóname, estás soltando el peso que llevabas en silencio. Estás rompiendo el acuerdo con la culpa. Estás cerrando la puerta a la acusación que te sigue recordando lo que hiciste. Y hay algo que necesitas entender. La culpa no viene para corregirte. Viene para atraparte. Te mantiene mirando hacia atrás. Te mantiene sintiéndote indigno. Te mantiene distante. Pero cuando tú dices perdóname, esa voz pierde fuerza. Porque Dios no responde con condenación, responde con gracia. Él no te empuja más abajo, Él te levanta. Tal vez hoy hay algo específico que te pesa, algo que no has dicho en voz alta, algo que te incomoda incluso recordar. Y has intentado seguir adelante sin tocarlo, pero sigue ahí. Y no se va a ir hasta que lo entregues. Porque Dios no entra a la fuerza, Él entra donde tú abres la puerta. Y perdóname es esa apertura. Cuando lo dices con sinceridad, algo invisible se rompe, cadenas que no veías se sueltan, pensamientos que te perseguían pierden fuerza, la ansiedad que venía de la culpa empieza a desaparecer, no porque lo olvidaste, sino porque fue limpiado, porque Dios no solo perdona, Él restaura, Él no solo borra, Él transforma. Y en ese momento puedes sentir algo diferente. Tal vez no es inmediato, tal vez es sutil, pero es real. Es como si el alma respirara otra vez, como si el peso bajara, como si por fin pudieras descansar sin esa carga constante. Porque cuando Dios limpia, lo hace completo. No deja residuos, no deja condenación, deja paz. Pero hay personas que reciben el perdón y aún así siguen viviendo como si no lo tuvieran, porque no cambian la forma en que ven lo que viven. Siguen enfocadas en lo negativo. Siguen alimentando pensamientos que las desgastan. Y por eso, aunque fueron limpiadas, no experimentan la paz completa, porque hay una cuarta palabra que no solo limpia el pasado, sino que transforma cómo vives el presente y cambia completamente la atmósfera espiritual a tu alrededor. Hay una forma en la que la mente puede convertirse en su propio enemigo. No necesitas que nada externo pase, porque por dentro ya hay una tormenta. Recuerdas lo que salió mal, repasas lo que no funcionó, revives momentos que te dolieron y sin darte cuenta terminas el día enfocado en todo lo negativo, como si lo bueno no tuviera peso, como si lo que Dios hizo pasara desapercibido. Y eso tiene un efecto espiritual real, porque cuando tu enfoque se queda en la falta, en el error, en la pérdida, tu alma entra en un estado de opresión silenciosa. No es solo tristeza, es una carga constante, una sensación de que algo no está bien, aunque no sepas explicarlo. Y muchos viven así todos los días, porque nunca activan la palabra que rompe ese ciclo. Gracias. Parece simple, parece pequeña, pero espiritualmente es una de las palabras más poderosas que puedes decir, porque cuando dices gracias, no estás ignorando lo que duele, estás eligiendo ver lo que Dios hizo incluso en medio de eso. Estás rompiendo el enfoque negativo que el enemigo intenta mantener en tu mente. Estás cambiando la atmósfera, porque hay algo que pocos entienden. La ingratitud no siempre se expresa con palabras. Muchas veces se vive como una forma de pensar. Es cuando solo ves lo que falta.
Es cuando solo recuerdas lo que salió mal. Es cuando todo lo bueno pierde valor en tu mente. Y ese estado abre puertas. Puertas a la ansiedad, a la queja, al desgaste emocional. Pero cuando dices gracias, esas puertas se cierran. No necesitas un día perfecto para agradecer. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas reconocer que Dios estuvo presente, incluso donde no lo notaste, porque Él actuó hoy. Tal vez no como esperabas, pero estuvo. Te sostuvo cuando estabas a punto de caer. Te dio fuerzas cuando no sabías de dónde sacarlas. Te protegió en cosas que ni siquiera viste. Y cuando tú reconoces eso, algo cambia inmediatamente dentro de ti. Tu mente se alinea, tu corazón se calma, tu alma descansa, porque la gratitud no cambia lo que pasó, pero cambia cómo lo cargas, y eso lo cambia todo. Hay personas que viven agotadas no por lo que les pasó, sino por cómo lo están interpretando, y gracias corrige esa interpretación. Te saca del enfoque del problema y te conecta con la presencia de Dios. Cuando dices gracias con sinceridad, Dios se mueve. Él entra en esa atmósfera, Él silencia pensamientos que te estaban atacando, Él rompe la ansiedad que te quería acompañar a la noche, Él establece paz. Y no es algo emocional solamente, es espiritual, porque la gratitud honra a Dios, y donde Dios es honrado, Él se manifiesta, Él no ignora un corazón agradecido, Él responde, Él permanece. Tal vez hoy no fue un buen día, tal vez hubo cosas que no entendiste, tal vez hay preguntas que siguen sin respuesta, pero incluso así puedes decir gracias, y cuando lo haces, estás declarando algo poderoso. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando yo no entiendo todo. Y esa declaración tiene fuerza. Rompe la queja, rompe la frustración, rompe la desesperanza y abre espacio para algo nuevo, porque cuando tu corazón se alinea con la gratitud, te vuelves sensible a la voz de Dios. Empiezas a percibir cosas que antes ignorabas, empiezas a notar dirección, empiezas a sentir claridad, y ahí es donde muchos fallan, porque agradecen, pero no escuchan, reconocen, pero no buscan dirección, y por eso siguen confundidos, incluso después de ver lo que Dios hizo. Porque hay una quinta palabra que no solo cambia tu interior, sino que permite que Dios te hable y te muestre lo que viene. Hay momentos en los que el mayor problema no es lo que estás viviendo, sino no saber qué hacer con eso. Tienes opciones, tienes caminos, tienes decisiones frente a ti, pero dentro de tu mente todo está mezclado. Piensas demasiado, analizas demasiado, y aún así no llegas a una respuesta clara. Eso cansa, eso desgasta. Porque vivir sin dirección es como caminar en la oscuridad, avanzas, pero no sabes si vas bien. Y lo más peligroso es que puedes estar moviéndote mucho, pero en la dirección equivocada. Muchos intentan resolver eso solos, buscan consejos, escuchan opiniones, comparan situaciones, pero siguen sintiendo un vacío, porque hay decisiones que no se pueden tomar solo con lógica. Hay caminos que no se pueden discernir con experiencia. Hay cosas que solo Dios puede revelar. Y si no escuchas su voz, puedes terminar lejos, incluso intentando hacer lo correcto. Aquí es donde entra una palabra que pocos usan con sinceridad. Háblame. No es solo una frase, es una apertura espiritual. Es dejar de confiar únicamente en tu razonamiento para empezar a depender de la voz de Dios. Es reconocer que necesitas algo más profundo que tus propios pensamientos, porque tu mente puede confundirse, pero Dios no. Él ve lo que tú no ves. Él entiende lo que tú no comprendes. Él conoce lo que viene antes de que llegue. Pero hay algo clave. Dios habla, pero no todos escuchan. No porque Él esté en silencio, sino porque muchos nunca le abren ese espacio real. Viven ocupados,
llenos de ruido, llenos de pensamientos propios, y en medio de todo eso, su voz pasa desapercibida. Decir háblame es hacer lo contrario, es detenerte, es abrir tu interior, es decirle a Dios, no quiero seguir guiándome solo por lo que pienso, quiero oír lo que tú dices. Y cuando esa palabra sale con sinceridad, algo empieza a cambiar. Tu interior se aquieta, tus pensamientos bajan la intensidad, tu espíritu se vuelve sensible, porque la voz de Dios no siempre es fuerte, muchas veces es suave, no grita, pero dirige, no impone, pero alinea. Y cuando tú le das espacio, Él habla. Tal vez no será como esperas, tal vez no será audible, tal vez no será inmediato, pero será claro. Puede venir como una convicción, como una paz en medio de una decisión, como una incomodidad que te frena, como una idea que no viene de ti, como una dirección que no puedes explicar, pero sabes que es correcta. Eso es Dios hablando. Y cuando Él habla, todo cambia, porque una sola dirección correcta puede evitar errores que te costarían años. Una sola palabra de Dios puede sacarte de un camino equivocado, puede protegerte de decisiones impulsivas, puede alinearte con propósito. Pero muchos no viven eso, porque nunca lo piden. Nunca dicen, háblame con intención real, y siguen caminando, pero sin claridad, siguen avanzando, pero sin certeza, siguen intentando, pero sin dirección. Y eso genera frustración, porque no es falta de esfuerzo, es falta de guía. Cuando tú dices, háblame antes de dormir, estás haciendo algo poderoso, estás entregándole a Dios tu mente, le estás dando acceso a tus pensamientos, le estás permitiendo trabajar mientras tú descansas, y en ese espacio, Él ordena, Él revela, Él muestra, Él corrige. Hay respuestas que no llegan durante el día, porque estás demasiado ocupado, pero llegan en la quietud, llegan en el silencio, llegan cuando te rindes y dices, Dios, háblame, y Él lo hace. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Escuchar es solo el comienzo, porque puedes recibir dirección y aún así no seguirla. Puedes entender y aún así resistir, y ahí es donde muchos vuelven a perderse. Porque hay una sexta palabra que no solo abre tu oído, sino que determina si vas a caminar en lo que Dios te mostró o si vas a volver a depender de ti mismo. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian completamente el rumbo de tu vida. Y lo más peligroso es que muchas veces no te das cuenta en el momento. Solo después, cuando miras atrás, entiendes que tomaste un camino que no debías haber tomado. No porque quisieras hacerlo mal, sino porque no supiste cómo elegir correctamente. Y eso deja marcas, deja dudas, deja inseguridad, porque empiezas a preguntarte si puedes confiar en tus propias decisiones. Tal vez ya te pasó. Elegiste algo pensando que era lo mejor y terminó siendo un problema. Seguiste un impulso y después vino el arrepentimiento. Escuchaste tu lógica, pero ignoraste algo dentro de ti que te decía que no. Y ahora cargas con eso, con la sensación de que podrías haber evitado muchas cosas si alguien te hubiera guiado. Y la verdad es que ese alguien sí estaba, pero no le diste el control, porque escuchar a Dios es solo una parte, pero dejar que Él guíe es otra completamente diferente. Y ahí es donde entra esta palabra, guíame. No es solo pedir dirección, es entregar el control, es decirle a Dios, no quiero solo saber, quiero seguir lo que tú me muestres, porque hay personas que piden dirección, pero al final hacen lo que quieren, escuchan, pero no obedecen, sienten, pero no siguen. Y por eso terminan confundidas otra vez, porque la guía de Dios no funciona si tú sigues en control. Decir, guíame,
Es soltar eso, es renunciar a la necesidad de entender todo antes de avanzar, es aceptar que Dios ve más que tú, que Él sabe lo que hay adelante, que Él conoce los riesgos, las trampas, las oportunidades, todo. Y aún así, muchas veces tú quieres decidir por tu cuenta, porque el control da una falsa seguridad, pero también te expone, porque cuando tú decides sin Dios, tú enfrentas las consecuencias solo, pero cuando Dios guía, Él protege, Él corrige, Él redirige, Él cierra puertas que te harían daño, Él abre caminos que tú no podrías ver, y eso es lo que cambia todo, porque ya no caminas solo, caminas guiado. Tal vez hoy estás frente a algo que no sabes cómo resolver, una decisión, un cambio, una duda constante, y tu mente no para de pensar, pero pensar más no te va a dar la respuesta. Porque hay respuestas que no vienen del análisis, vienen de la guía. Cuando dices, guíame con sinceridad, estás invitando a Dios a intervenir en tu camino. No solo en lo espiritual, en lo práctico, en lo que haces mañana, en lo que decides, en lo que aceptas o rechazas. Y cuando Dios entra en eso, Él no falla. Tal vez no siempre te llevará por el camino fácil, pero siempre te llevará por el correcto. Y eso es lo que necesitas. Porque no se trata de evitar dificultades, se trata de evitar errores que te saquen del propósito. Cuando tú le das a Dios el control, Él empieza a mover cosas que tú no puedes mover. Personas aparecen, puertas se cierran, opciones cambian, situaciones se acomodan, y tú empiezas a notar algo diferente. Paz en medio de decisiones, claridad donde antes había confusión, seguridad sin tener todas las respuestas. Eso es guía, eso es Dios actuando. Pero hay algo importante. La guía de Dios no siempre será cómoda. A veces te llevará a soltar, a veces te pedirá esperar, a veces te mostrará algo que no querías ver. Y ahí es donde se prueba si realmente dijiste, guíame, o si solo querías confirmación. Porque muchos no quieren ser guiados, quieren que Dios apruebe lo que ya decidieron. Pero la verdadera guía transforma tu dirección, te alinea, te corrige, te posiciona, y cuando eso pasa, evitas caídas que nunca viste venir, evitas pérdidas innecesarias, evitas caminos que parecían buenos, pero no lo eran, porque Dios no solo ve lo visible, Él ve lo invisible, y cuando tú le das el control, Él pelea por ti incluso antes de que el problema aparezca. Pero hay algo más profundo, porque aun cuando eres guiado, hay heridas dentro de ti que siguen afectando cómo reaccionas, cómo decides, cómo ves la vida. Y si esas heridas no son tratadas, pueden hacerte desviarte otra vez. Por eso hay una séptima palabra, que no solo cambia tu camino, sino que sana lo que dentro de ti te estaba saboteando en silencio. Hay dolores que no desaparecen con el tiempo, solo se esconden, se acomodan dentro de ti en silencio y siguen afectando todo sin que te des cuenta. Afectan cómo reaccionas, cómo piensas, cómo confías, cómo amas. Tal vez tú crees que ya superaste ciertas cosas, pero hay momentos en los que una emoción aparece sin aviso, una tristeza sin explicación, una reacción que no puedes controlar. Y en el fondo sabes que no es solo el presente, es algo más profundo. Son heridas, cosas que viviste, palabras que te marcaron, rechazos que no sanaron, pérdidas que no procesaste, y aunque sigues adelante, esas partes de ti siguen abiertas. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque intentan avanzar sin sanar, intentan construir sin restaurar, intentan ser fuertes, ignorando lo que está roto por dentro. Pero lo que no se sana, se repite, se filtra en tus decisiones, se mete en tus pensamientos, te hace reaccionar desde el dolor y no desde la paz.
Y eso te desgasta, porque no importa cuánto ores, cuánto intentes, cuánto luches, si hay algo dentro de ti que sigue herido, eso va a seguir afectando tu vida. Por eso esta palabra es tan poderosa. Sáname. No es una palabra cómoda, no es una palabra superficial, es una rendición profunda, porque cuando dices sáname, estás dejando de esconder el dolor, estás dejando de fingir que todo está bien, estás abriendo una parte de ti que tal vez ni tú quieres mirar. Y eso requiere valentía, porque sanar no es ignorar, es enfrentar, es permitir que Dios entre en los lugares más sensibles de tu alma, en esos recuerdos que evitaste, en esas emociones que reprimiste, en esas experiencias que te marcaron. Y cuando tú le das acceso a Dios, Él no pasa por encima, Él entra hasta la raíz, porque Dios no maquilla, Dios transforma. Tal vez tú aprendiste a convivir con ese dolor, a funcionar con él, a seguir adelante como si fuera normal. Pero no es normal vivir con heridas abiertas. No es normal reaccionar desde el miedo. No es normal cargar con tristeza constante. No es normal sentir vacío incluso cuando todo parece estar bien. Eso no es vida plena. Y Dios no quiere que vivas así. Cuando dices, sáname con sinceridad, algo empieza a moverse. No siempre es inmediato, no siempre es visible al instante, pero es real. Dios empieza a trabajar en lo profundo, empieza a tocar memorias, empieza a cambiar cómo interpretas lo que viviste, empieza a liberar emociones atrapadas, empieza a traer paz donde antes había dolor, y poco a poco, lo que antes te afectaba tanto, pierde fuerza. Lo que antes te quebraba ya no tiene el mismo impacto, porque fue sanado, porque Dios entró, porque tú abriste la puerta. Y hay algo importante, sanar no es olvidar, sanar es recordar sin dolor, es poder mirar atrás, sin que eso te controle, es recuperar tu paz, es dejar de reaccionar desde la herida y empezar a vivir desde la restauración. Y eso solo lo hace Dios, porque hay heridas que nadie ve, que nadie entiende, que nadie puede tocar. Pero Él sí. Él sabe exactamente dónde duele. Él sabe exactamente qué pasó. Él sabe exactamente qué necesitas. Y cuando tú dices, sáname, le das permiso, le das acceso, le das autoridad, y Él actúa. Pero muchos no llegan a ese punto, porque tienen miedo de abrir lo que duele. Prefieren seguir igual, antes que enfrentar. Y por eso siguen reaccionando desde el pasado, aunque estén en el presente. Porque sanar es una decisión. Y esa decisión comienza con una palabra. Sáname. Pero aquí hay algo más. Porque incluso cuando Dios empieza a sanar, hay personas que siguen viviendo con miedo. Miedo al futuro, miedo a lo que puede pasar, miedo a perder lo que tienen, y ese miedo puede robarte la paz otra vez. Por eso hay una última palabra que no solo cierra el ciclo, sino que te permite descansar completamente, aunque no entiendas lo que viene. Hay una lucha que no siempre se ve, pero se siente con fuerza dentro de la mente. Es esa preocupación constante que no se apaga, ese pensamiento que vuelve una y otra vez, ese escenario que tu mente repite, aunque aún no ha pasado. Es el miedo al futuro, a lo que puede salir mal, a lo que no puedes controlar, y aunque intentas descansar, algo dentro de ti sigue alerta, como si no pudiera soltar. Tal vez hoy fue un día así. Pensaste demasiado, intentaste encontrar respuestas, trataste de prever lo que viene, pero cuanto más lo haces, más te cansas, porque hay cosas que simplemente no puedes resolver antes de tiempo. Hay situaciones que están fuera de tu control, y cuando intentas controlarlas, solo alimentas la ansiedad. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, porque creen que necesitan entender todo para poder descansar. Pero eso nunca va a pasar. Siempre habrá algo incierto. Siempre habrá algo que no puedes ver.
siempre habrá algo que no depende de ti. Y si tu paz depende de tener todo resuelto, nunca vas a descansar. Por eso esta palabra es tan poderosa. Confío en ti. No es una frase automática, es una decisión espiritual. Es mirar todo lo que no entiendes y aún así soltarlo. Es dejar de pelear con tus pensamientos y entregarlos. Es aceptar que tú no tienes el control, pero Dios sí. Porque la ansiedad nace cuando quieres controlar lo que no puedes. Pero la paz comienza cuando confías en quien sí puede. Cuando dices, confío en ti, estás haciendo algo profundo. Estás soltando el peso del futuro. Estás cerrando la puerta al miedo. Estás rompiendo el ciclo de pensamientos que te desgastan. Y en ese momento, Dios empieza a actuar. Porque mientras tú estabas intentando resolver todo, no estabas descansando, pero cuando confías, entras en una posición diferente, dejas de luchar desde tu mente y empiezas a descansar en la presencia de Dios. Y ahí cambia todo, porque Dios no solo te escucha, Él se mueve, Él protege, Él guarda, Él pelea en lo invisible. Cuando tú dices, confío en ti, antes de dormir, estás entregando tu noche. Estás diciendo, no voy a llevar esta carga a la cama. No voy a seguir pensando en lo que no puedo resolver. No voy a dejar que el miedo gobierne mi descanso. Y eso tiene un impacto real. Tu mente se calma. Tu cuerpo se relaja. Tu espíritu descansa. Porque ya no estás sosteniendo todo. Dios lo está sosteniendo por ti. Y hay algo que necesitas entender. Confiar no significa que todo va a salir como tú quieres. Significa que, pase lo que pase, Dios sigue en control. Y eso es suficiente para descansar. Porque tu paz ya no depende del resultado. Depende de quién está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que pueda tocar tu vida sin pasar primero por sus manos. Eso cambia la forma en que duermes. Eso cambia la forma en que enfrentas el mañana. Eso cambia la forma en que vives, porque ya no vives desde el miedo, vives desde la confianza. Y cuando esa confianza se vuelve constante, tu alma entra en descanso real. No un descanso superficial, un descanso profundo. Pero ahora hay algo que debes hacer. No basta con entenderlo, no basta con escucharlo. Este es el momento de activar todo lo que has recibido. Ahora no solo escuches, hazlo. Detente por un momento. No sigas como si esto fuera solo otro contenido más. Porque este es el punto donde todo cambia o todo sigue igual. Cierra tus ojos, respira profundo. Y no repitas esto como una rutina. Dilo como alguien que realmente lo necesita. Aquí estoy, sin máscaras, sin excusas, sin esconderte más. Te necesito, no como una frase, sino como una verdad que rompe tu orgullo. Perdóname. Deja que todo lo que te pesaba salga ahora. Gracias. Reconoce que Dios estuvo contigo, incluso cuando no lo viste. Háblame. Haz silencio por dentro y abre espacio para su voz. Guíame. Suelta el control que te estaba desgastando. Sáname. Permite que Dios toque lo que tú ya no puedes reparar. Confío en ti. Entrega lo que no entiendes y descansa. Ahora quédate en silencio por unos segundos. No llenes este momento con pensamientos. No te distraigas, porque en este instante Dios está actuando. Está entrando donde antes no tenía acceso. Está ordenando lo que estaba confundido. Está trayendo paz donde había ruido. Está peleando batallas que tú ni siquiera ves. Y aunque no lo sientas de inmediato, algo ya comenzó. Porque cuando tú abres la puerta, Dios entra. Y cuando Dios entra, todo empieza a cambiar. Aún no has terminado de escuchar las palabras. Has atravesado un proceso espiritual. Quizás no te sientas del todo bien ahora mismo, pero algo dentro de ti no está en el mismo lugar, porque ahora apenas has pensado en Dios, te has puesto en su presencia,
Y eso es todo. La mayoría de la gente termina el día cargando con un peso, pensando demasiado, luchando en soledad. Y me acuesto con la mente fría y el corazón inquieto. Pero tu voz fue diferente. Abriste la puerta, te presentaste, te entregaste, y cuando eso sucede, Dios no se queda quieto, Dios actúa, entra en tu noche, mantiene tu mente, silencia las voces que te atacan. Comenzó a organizarse porque estaba confundido. Lucha por ti mientras descansas. Aunque amemos, los desafíos persisten. No estarás en el mismo estado espiritual, porque ahora hay algo activo dentro de ti, una liberación que antes no existía, una paz que comienza a construirse, una presencia renovada, y eso es lo que te sostiene. No se trata de circunstancias perfectas, es Dios en el mundo. Por lo tanto, no actúes en piloto automático, no termines tus días como antes, no ignores este momento, porque hay un Padre espiritual que acabas de activar. Y repetirás esto: si conviertes estas palabras en un hábito, tu mente cambiará, tu descanso cambiará, tu forma de reaccionar cambiará, porque cada noche Dios seguirá actuando. Y hay algo que necesitas preservar. En cuanto te duermas, no serás vulnerable, no estás solo, no estás desprotegido. Dios está presente, Dios está obrando, Dios está luchando por ti, y esto es verdad. Cuando penetra profundamente en tu corazón, cambia por completo tu forma de vivir y de descansar. Ahora duerme, pero no como antes. Sabrás que Dios ya ha entrado en tu noche y no te abandonará. Has llegado hasta aquí, pero no fue por casualidad, porque quien se detiene y escucha hasta el final busca algo real. No es curiosidad, es necesidad. Quizás al principio no podías explicarlo, pero ahora lo entiendes. No era solo un video, era un llamado, un momento en el que Dios te trajo, no para escuchar palabras, sino para abrir tu corazón, porque hay una diferencia entre mirar y recibir, y hoy recibiste. Ahora tienes una decisión silenciosa ante ti: volver al mismo patrón de siempre, o continuar por este camino de entrega, porque lo que hiciste aquí no puede quedarse solo aquí. Esto debe continuar, debe convertirse en un hábito, debe convertirse en tu refugio, cada noche, sin excepción, porque es en la constancia donde Dios profundiza lo que comenzó. Es mediante la repetición que tu mente se transforma. Es mediante la entrega diaria que tu vida cambia. Y si haces esto, si cada noche te detienes, respiras y declaras estas palabras, algo poderoso sucederá. Tu ansiedad perderá su poder. Tus pensamientos se alinearán. Tu descanso será profundo. Y más aún, comenzarás a percibir la acción de Dios durante tu día. Decisiones más claras, respuestas inesperadas, protección que ni siquiera comprenderás cómo sucedió. Porque Dios no actúa solo cuando lo ves. Actúa principalmente cuando descansas. Pero hay un detalle que no puedes ignorar. Hay un enemigo que no quiere que esto se convierta en un hábito. Intentará distraerte, hacerte olvidar, hacerte creer que no es necesario, empujarte de nuevo al piloto automático. Porque él sabe que un cristiano que se rinde cada noche se convierte en alguien difícil de detener. Por eso necesitas decidir ahora, no mañana, no después, ahora, que esto será parte de tu vida, que ya no terminarás el día cargando con un peso, que ya no dormirás con la mente llena de preocupaciones, que ya no lucharás solo, porque desde hoy, cada noche, te rindes. Y Dios actúa. Y cuando Dios actúa, no importa lo que esté en tu contra, nada prevalecerá. Ahora guarda esto en tu interior, no como una frase, sino como una verdad.
Mientras duermes, Dios te defiende, Dios te protege, Dios lucha por ti, y por eso puedes cerrar los ojos en paz, porque tu noche no está en tus manos, está en manos de Dios. Ahora hay algo más que no puedes ignorar. Lo que acabas de hacer no solo te afecta a ti, afecta todo lo que está a tu alrededor, porque cuando una persona decide entregarle su noche a Dios, algo cambia en el ambiente espiritual. Tu casa cambia, tu mente cambia, tu mañana cambia. Porque no se trata solo de dormir en paz, se trata de entrar en una posición espiritual donde Dios te cubre, donde Él te defiende, donde Él se anticipa a lo que viene. Muchos no entienden por qué sus días son pesados, por qué todo les cuesta más, por qué siempre están reaccionando en lugar de avanzar. Pero la raíz muchas veces está en cómo están cerrando sus días. Duermen con miedo, duermen con pensamientos desordenados, duermen con cargas que nunca soltaron. Y al día siguiente despiertan igual. Pero cuando tú haces lo que hiciste hoy, rompes ese ciclo. Porque no te estás acostando con el mundo, te estás acostando con Dios. Y eso crea una diferencia real. Porque mientras otros duermen con preocupación, tú duermes con cobertura. Mientras otros duermen cargados, tú duermes rendido. Mientras otros intentan resolver incluso dormidos, tú descansas y Dios actúa. Y eso se nota en tu paz, se nota en tus decisiones, se nota en tu forma de enfrentar el día, porque cuando Dios pelea por ti en la noche, tú no despiertas igual, despiertas más ligero, más claro, más alineado. Pero esto no es automático, es intencional, es una decisión diaria, y por eso necesitas mantener esto vivo, no como emoción, como disciplina espiritual, porque hay poder en lo que haces constantemente, y cada noche que repites esto, te vuelves más fuerte espiritualmente, más sensible a Dios, más protegido, más firme, y llega un punto donde ya no reaccionas igual, donde cosas que antes te afectaban ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque Dios está actuando antes de que lleguen. Eso es vivir cubierto, eso es vivir guiado, eso es vivir en otro nivel espiritual. Y todo comenzó con algo simple, palabras. Palabras que muchos no dicen, palabras que muchos ignoran, pero palabras que activan el cielo. Por eso no subestimes esto. No lo trates como algo pequeño, porque lo que es simple, cuando es espiritual, tiene poder real. Y ahora tú lo sabes. Ahora depende de ti mantenerlo, porque Dios ya está dispuesto, Dios ya está presente, Dios ya está listo para actuar todas las noches. Solo necesita que tú abras la puerta otra vez, y cada vez que lo hagas, Él va a entrar, Él va a actuar, Él va a pelear por ti mientras tú descansas. Y si llegaste hasta aquí, hay algo que necesitas hacer ahora mismo. No lo dejes para después. No lo guardes como una idea bonita. No lo conviertas en algo que algún día vas a aplicar. Porque lo que transforma no es lo que escuchas, es lo que haces con lo que escuchas. Este es el momento donde decides si esto fue solo contenido o si se convierte en un antes y un después en tu vida espiritual. Porque tú ya sabes lo que pasa cuando no lo haces. Ya conoces esas noches. Mente acelerada, corazón cargado, pensamientos que no paran. Esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes cómo cambiarlo. Y ahora también sabes esto, sabes que hay una forma diferente de cerrar el día, sabes que hay palabras que activan la presencia de Dios, sabes que cuando te rindes, Dios actúa. Entonces la pregunta es simple: ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Volver a lo mismo? ¿O detenerte, cerrar los ojos y entregar? Porque no necesitas más información, necesitas acción. Necesitas decidir que esto no fue casualidad,
que este momento fue necesario, que esto era exactamente lo que tu alma estaba esperando. Y si decides hacerlo, si decides aplicar esto hoy mismo, prepárate, porque vas a empezar a notar cambios, no perfectos, no instantáneos en todo, pero reales. Tu descanso va a ser diferente, tu mente va a estar más tranquila, tu reacción frente a los problemas va a cambiar, y poco a poco vas a ver a Dios actuando en áreas donde antes todo estaba estancado, porque Dios no ignora a quien se entrega. Él responde, Él se mueve, Él pelea y hay algo más. No te guardes esto. Hay personas que están viviendo exactamente lo que tú vivías, cargando peso, durmiendo sin paz, luchando solas, y no saben que existe otra forma, y tú ahora lo sabes, así que no lo retengas. Compártelo, porque cuando ayudas a alguien a acercarse a Dios, tú también te fortaleces, y lo que Dios empieza en ti, también alcanza a otros. Ahora sí, cierra tus ojos, no con prisa, no como rutina. Hazlo con intención. Y recuerda, esta no es solo una noche más, es una noche donde Dios entra en tu vida, porque tú decidiste abrir la puerta. Y mientras tú duermes, Él no descansa, Él actúa, Él te guarda, Él te defiende, y Él prepara lo que viene. Porque desde hoy, tú ya no duermes igual, ahora duermes con Dios peleando por ti.